Hoy presentamos Un corazón conforme al de Dios. Querido hermano, la semana pasada comenzamos una serie que va a durar hasta el último domingo de este mes, titulada Un corazón conforme al de Dios. Y el texto base que estamos usando se encuentra en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana por tu presencia en este lugar, Señor amado, por la oportunidad que nos das de venir y alabar tu nombre libremente, Señor, pues adoración es toda nuestra vida. La alabanza es parte de nuestra adoración. Gracias, Señor, porque aún eso lo provocas tú en nuestro interior. Tu palabra nos declara que tú provocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. A ti sea toda la gloria. En esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón a través de esta tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando esta palabra y poniéndola en nuestro corazón de tal forma que podamos vivir, Señor, bajo sus convicciones y dar testimonio que le servimos a un Dios grande. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Los que vinieron la semana pasada estuvieron viendo un poco acerca de lo que es un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Y la semana pasada hablamos de Saúl. Cuando se escribe este versículo que le acabo de leer, ya el pueblo de Israel tenía un rey llamado Saúl, pero por causa de su desobediencia y de su pecado había sido desechado, y en ese es el contexto que encontramos este versículo. Y Dios había levantado un hombre conforme a su corazón y se lo mandó a decir, porque dijimos que Saúl padecía 4 cosas muy terribles para el corazón del ser humano. Era impaciente. Saúl tenía un corazón impaciente, no sabía esperar en el tiempo de Dios. Eso lo vimos en las 2 historias que estuvimos mirando acerca de Saúl. Lo segundo, Saúl tenía un corazón irresponsable. No asumía el papel que le tocaba correctamente. Era irresponsable en su proceder. Lo otro que vimos era que Saúl tenía un corazón imprudente. Metía la mano donde no se le da, no hacía lo que tenía que hacer y la metía donde le decían que no lo tenía que hacer. ¿Algunos de nosotros hemos sido imprudentes alguna vez? Sí. Yo lo que expliqué la semana pasada, a veces somos imprudentes, hay 2 personas hablando y uno se mete en la conversación. No, pero yo opino. Bueno, ¿y a ti quién te preguntó? Porque la imprudencia es algo que trae problemas, y le había traído problemas a Saúl su imprudencia. Y por supuesto, tenía un corazón desobediente, no acataba las órdenes de Dios como Dios las decía. Y luego se justificaba y quería decir, no, lo que pasa es que esto y lo otro. Y ahí vimos 4 problemas de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Pero hoy vamos a conocer un poco acerca de este varón que Dios había dicho que era conforme a su corazón. Se había buscado un hombre conforme a su corazón, y este hombre se llama David. Y no es que David no hubiese cometido errores. No estamos hablando de un corazón perfecto, pero de un corazón conforme al de Dios. Nosotros, usted y yo, todavía estamos aquí en esta carne, y esta carne nos traiciona, ¿sí? Esta carne trae deseos, trae impulsos, y muchas veces vamos a cometer errores. Pero la diferencia en tener un corazón conforme al de Dios y un corazón que no se conforma al de Dios es cómo nosotros vamos a reaccionar cuando Dios opera en nuestra vida. Ahí es donde se sabe dónde está nuestro corazón. Amén. Y en la vida de David vamos a ver 2 ejemplos que tienen que ver con el primer punto que vamos a predicar de esta serie. El primer punto es que David tenía un corazón conforme al de Dios porque David se arrepentía de sus pecados. David reconocía sus errores y se arrepentía de ellos. El primer caso que vamos a ver es el pecado con Betsabé. Y para los que no saben de esta historia, el rey David, después que era rey, llegó un momento donde se confió un poco, y en el capítulo 11 dice, en el año en que salían los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio. Abandonó un poco su responsabilidad, se quedó en el palacio, se puso, en Puerto Rico decimos, se puso a pajarear, es decir, a dar vueltas por allí, a mirar nada. Y en eso
que estaba pasando por allí miró y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Y pues David era el rey y la mandó a llamar, se acuesta con ella. Y aparentemente ahí había quedado todo. David la manda para su casa y ella le manda a decir, estoy embarazada. Y David dijo, espérate, vamos a cubrir esto. Y David, el hombre o el marido de esta mujer, se encontraba en ese momento en la guerra. Y él manda una carta y le dice, oye, dile a este hombre que venga a su casa. Y David lo que quería era que ese hombre se metiera allí, gozara con su esposa aquella noche, para después achacarle al muchacho. Pero este hombre, el esposo de esa mujer, era tan recto que cuando llegó dijo, ¿cómo es posible que yo, sabiendo que mis compañeros están en guerra y que están muriendo y que están batallando, yo me voy a ir a acostar con mi mujer? Dice que se quedó afuera, se acostó en la entrada y no quiso. Y David insistió, pero él no quiso. Entonces David dijo, bueno, mándelo de nuevo para atrás. Y cuando llega el hombre para atrás, David manda una carta con él mismo. A él mismo le da una carta y dice, llévale esto a tu general. Y cuando él llega allí, la carta lo que decía, cuando vayan a la batalla, corran y cuando venga el enemigo, sálganse y déjenlo a él solo al frente. Y así sucedió. Mataron a ese hombre. Y David dijo, bueno, aquí quedó todo y ahora la puedo tomar por mujer porque pues ha enviudado y hasta ahí había quedado todo eso. Quizás podemos entender en la historia de David que puede ser el pecado más terrible que haya cometido David. Sin duda es el más escandaloso y tal vez nosotros pensemos, después de que le he contado esta historia, ¿cómo es posible que alguien que haya realizado una cosa semejante se le pueda decir que tiene un corazón conforme al de Dios? ¿Cómo es posible? Para eso tenemos que ir a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 24 vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen? No, su Biblia yo sé que lo tiene, porque no sé si ya usted llegó. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer hasta el versículo 24. Y digo, vamos a leer porque es necesario conocer bastante esta historia. David hace esto y se había quedado callado. Le tiró tierra encima. Pero Dios, cuando nosotros no confesamos nuestras faltas a Dios, cuando no nos arrepentimos sabiendo que hemos fallado, Dios se va a encargar de sacarlo. Entonces, Dios levantó un profeta llamado Natán y lo envía a David. Escuche bien esta historia. Présteme atención. Está mejor que las novelas de Univisión. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, le dijo al profeta al rey. Es decir, el rey se indigna, se molesta, dice, ¿cómo puede ser posible que alguien haya hecho esta desfachatez? Apuntó, y cuando nosotros apuntamos, hay 3 dedos que están apuntando a nosotros. Y si tiene el dedo torcido, este también. Tenía un amigo que hacía así, estaba el dedo para acá. Pero partió jugando baloncesto. Y David se enfurece y le dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ese hombre, que ¿sabe qué? Hay que matarlo, dijo David.
Ese hombre hay que darle picota. Escuche lo próximo que dice David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David reconoce que ese pecado que había cometido ese hombre era terrible, que no podía quedar sin castigo. Es más, si era necesario, mira, que lo maten, fue lo que dijo David. Se indignó. Entonces, Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. ¿Se puede imaginar? ¿Se acuerda de las caricaturas? Cuando pasaba un susto, que le bajaba una línea blanca así por aquí. ¿Se acuerda de esas caricaturas? Yo me imagino que eso fue lo que le pasó a David en ese momento. Pálido quedó David. Pues no podemos engañar a Dios. Nadie de lo que está aquí. Por eso es necesario confesar nuestros pecados en lo secreto, para que Dios no te exponga en público. Por eso el Señor dice: búscame en lo secreto. Eso es un corazón conforme al de Dios, y yo te recompensaré en público. Y dice: tú, mi hijo, tú eres el hombre de esa historia. Así ha dicho Jehová, le dice el profeta, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es decir, Dios lo confronta a David y le dice: ¿por qué has hecho cosas semejantes si sabes y me conoces? ¿Sabes las experiencias que has tenido conmigo? ¿Por qué has hecho esto? Y le declara a Urías Eteo, ahora le llama por nombre: y heriste de espada y tomaste por mujer a su mujer. Este era el hombre de quien le estaba hablando ahorita. Urías fue asesinado, hubo conspiración, y David está enfrentando esto ahora a través del profeta. Y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo el pueblo, o delante de todo Israel, a pleno sol. Tenemos lo mismo. David había desobedecido como desobedeció Saúl. Había fallado como falló Saúl. Y ahora estaba siendo confrontado como fue confrontado Saúl. Es el mismo escenario. Pero David, por eso que se le dice que tiene un corazón conforme al de Dios. No porque había cometido el error, sino como había reaccionado a la confrontación de su pecado. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. No le dio excusa, no se fue por la tangente, no dijo fue que ella me tentó, fue que ella se exhibió, no dijo fue la culpa de ella. Mi general no debió haber matado, lo que pasa es que yo me equivoqué. ¿Cuántos de nosotros ponemos excusa cuando somos confrontados? ¿Sí? Las excusas, mi querido hermano, la mayoría del tiempo es para el que la da, no para el que la recibe. Pero David, en vez de excusarse, David reconoce: ¿sabe qué? Yo he pecado. Y no dijo pequé contra este hombre, sino pequé contra Jehová. Porque cuando nosotros ofendemos a alguien o hacemos algo contra alguien, estamos pecando no solamente con la persona, sino principalmente estamos pecando contra Dios. Primer mandamiento: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero el segundo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El pecar contra el prójimo es pecar contra Dios. Y David lo reconoció.
Esa era la diferencia entre un corazón conforme al de Dios y un corazón que no es conforme al de Dios. Esa era la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Que David, cuando fue confrontado, dijo: es mi culpa. Escuche bien, porque la historia no acaba ahí. Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios conocía su corazón. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hay consecuencias para las cosas que hacemos y no las confesamos. Hay consecuencias que no podemos evitar. ¿Sí? Dios te ama y me ama a mí. Pero si yo me subo ahí y me lanzo, primero voy a dañar la alfombra. Segundo, o me mato o me desbarato. ¿Sí? Porque hay consecuencias cuando hacemos cosas. Y Dios a veces no quita todas las consecuencias. Especialmente cuando somos rebeldes, cuando nos guardamos en nuestro corazón y no queremos ir delante de Él. Señor, sabe que yo he fallado, yo he pecado, yo deseé mal, yo hablé contra tal persona. Señor, yo he pecado contra ti. Un corazón conforme al de Dios se hace un corazón transparente. Esto no es nuevo, si esto es desde el principio de los tiempos. Cuando Adán y Eva fallaron, el Señor los llamó. ¿Y qué es esto que tú hiciste? ¿Y qué dijo Adán? Hasta el día de hoy lo hacemos, ¿no? La mujer que tú me diste. Eso lo dice en la Biblia. La mujer que tú me diste. Yo me imagino que la reacción de Adán: no, y tu responsabilidad, papito. ¿Dónde está tu liderato? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y va donde la mujer, porque hermana, tampoco se excuse. Y la mujer le echó la culpa al diablo. Es que me hizo. Esto no es nuevo. Por eso cuando hay un hombre o una mujer que reconoce sus errores delante de Dios, confiesa sus pecados, Dios dice: ella o él tiene un corazón conforme al mío. Porque es transparente, es íntegro. Ahora escuche bien, hay consecuencias que son fatales. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Para los que dicen que Dios no hiere, que Dios es bueno. Dios es bueno, pero es justo. Dios hiere. Las plagas de Egipto no las mandó el diablo, las mandó Dios. Dice que Dios hirió al niño y enfermó gravemente. Entonces, escuche bien esto: David comenzó a rogar a Dios. David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Eso era una muestra en este tiempo de humillación delante de Dios, pidiéndole a Dios que por favor quitara esa angustia. Pero David siguió allí. Se estaba acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa, es decir, sus consejeros, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso, no comió con ellos pan. Dice: y al séptimo día murió el niño. Lo que Dios dijo se cumplió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? David ve que ahí están hablando, hay un murmullo por allá, y él se imaginaba ya. David se levanta y le dice: se murió el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David, escuche bien, un corazón conforme al de Dios. ¿Usted sabe lo duro que es perder un hijo? No. Si usted no ha perdido uno, no sabe lo duro que es. Nuestro Padre que está en los cielos sabe lo duro que es. Tuvo que entregar al suyo en la cruz. Pero perder un hijo es lo más doloroso que puede haber.
Perder una madre, un padre, un hermano, un primo, un abuelo es duro. Pero perder un hijo va contra el orden de la naturaleza. Y en este caso, un niño, un baby. ¿Se imagina cuán duro puede ser eso? No era fácil lo que estaba enfrentando David. Pero entonces David, cuando escuchó esto, se levantó de la tierra, escuche bien, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Un corazón conforme al de Dios, un corazón que ama a Dios, no importa lo que esté pasando, se levanta y dice: Señor, yo sé que esto es duro, yo sé que esto es difícil, pero sabemos que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Glorificado sea tu nombre, Padre. Un corazón conforme al de Dios sabe adorar en medio de la dificultad. Y a veces nosotros, por mucho menos que la pérdida de un hijo, no queremos congregarnos, no queremos saber de Dios, no queremos saber de la iglesia. Y después decimos: no, nosotros amamos a Dios, mi corazón es conforme al de Dios. ¿Qué pasa cuando llega la crisis a tu vida? ¿Es tu corazón conforme al de Dios? Puedes adorarle en medio de la crisis, puedes alabarle en medio de tu dificultad. David se levantó de allí. La voluntad de Dios se cumplió. Déjeme decirle algo, mi querido hermano. Usted puede pulsear contra Dios, pero Dios tiene un brazo mucho más fuerte que el de nosotros. No podemos pulsear contra Él. Su voluntad está por encima de la nuestra. Mire, si su voluntad está por encima de la nuestra, que aunque usted no quiera ir a un lugar, Dios puede hacer que venga un pelo, agarre y lo vomite en la orilla. Y véase lo que te dije. Usted puede negar a Jesús, pero si Jesús tiene un propósito con usted, allá fue a buscar a Pedro después que lo había negado 3 veces y dice: bueno, mijo, aquí estoy, levántate y sigue. El brazo de Dios es fuerte. Por eso David estaba adorando a Dios. Él sabía que Dios fue el que le ayudó con una piedra. David había vivido, mi querido hermano, yo no sé si usted se imagina esto, pero David había vivido al agarrar una piedra de río, una piedra lisa, con una onda, y derrotar a un gigante que todo un ejército le tenía terror. David había estado solo cuidando ovejas y Dios lo libró del león, del oso. David sabía que había sido perseguido por Saúl y que Dios lo había librado. Y David también sabía que Dios lo había confrontado y que tenía que aceptar la disciplina del Señor. Esa palabra no nos gusta. ¿A quién le gusta la palabra disciplina? A nadie. En mi casa, cuando mi mamá decía mi nombre completito, yo sabía que había disciplina. Mientras me dijeran mi sobrenombre, yo sabía que eso no, allá decimos eso era un guame. Estaba la cosa suave. Pero cuando mi mamá, doña Minerva González, la van a conocer pronto, en vivo, si Dios permite, decía: Juan Jesús Rodríguez González. Yo sabía, yo conocía. Pero después de que David adoró, retomó su vida. Mi querido hermano, un corazón conforme al de Dios confiesa sus pecados, se humilla delante de Dios y se levanta y sigue adelante. No se queda atascado en el pasado. ¿Cuántos de nosotros estamos atascados en el pasado? De los años de gloria que vivimos, hay mucha gente. Miren, para los hombres que están aquí, ya usted no puede jugar fútbol. Con calma, eso era antes. Antes usted era como Cristiano Ronaldo, le podía dar clases a Messi. ¿Sí? Pero hay gente que vive del pasado. Y según vivimos del pasado en la gloria, también vivimos del pasado en las penas. Trayendo a memoria las cosas que ya pasaron. Y David no hizo eso. David una vez vio la consecuencia, adoró y dijo: bueno, es tiempo de levantarme y seguir el camino que Dios tiene trazado para mí. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Mi querido hermano, cuando usted alaba a Dios en medio de la crisis, la gente a su alrededor no lo va a entender.
Los siervos le decían, bro, ¿qué es esto? ¿Qué tú has hecho? ¿Cómo es posible que tú estés adorando a Dios? Es que un corazón conforme al de Dios no importa. Cuando tú tienes un corazón conforme al de Dios, tú conoces a tu Dios. Tú sabes que Él te va a volver a levantar. Tú sabes que Él te va a sanar. Y David dijo, bueno, ya se cumplió la voluntad de Dios. Es tiempo que yo me levante y obedezca a Dios. Siga mi camino. Y los que estaban allí no lo podían entender. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y respondió. Y él le respondió. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces David en ese momento entendió, ese niño yo lo voy a volver a ver en la presencia de mi Dios. Y ya no lo voy a ver como un niño, sino como el alma que Dios depositó en aquel cuerpo. Y cuando yo llegue allá, yo sé que yo me voy a encontrar con Él porque yo conozco a mi Dios. Y hay veces, mi querido hermano, que tienes que dejarlo ir. Deja irlo. Porque Dios te va a recompensar. Un corazón conforme al de Dios se repone y confía en que Dios se va a glorificar. Y él dijo, ya yo no lo puedo hacer revivir, pero yo me puedo ir a encontrar con Él. ¿Qué confianza? ¿Tienes tu confianza en el Señor? ¿Tienes tu confianza en el Señor? La confianza se prueba en la crisis, en la disciplina, en el momento de tristeza. Ahí se mide la confianza de nosotros. Pero versículo 24, aquí no acaba la historia. Le dije que esto está mejor que las novelas de Univisión. Dice, escuche bien esto. Y consoló David a Betsabé, su mujer, porque ya era mujer de él. Ahora sí la tuvo que tomar como mujer. Dice, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Escuche bien. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Edidas, a causa de Jehová. Mi querido hermano, ¿cuál es tu Salomón? ¿Sabes lo que significa Salomón aquí? La gracia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, hayamos cometido el error que hayamos cometido, pero cuando usted se humilla, confiesa su pecado, asume la disciplina del Señor, el Señor derrama su gracia. Y Dios le había dado una promesa a David. Y la promesa de Dios es que iba a tener descendencia en el trono. Y ahora con la misma mujer que había fallado, Dios lo levanta y le da un heredero al trono. ¿Cuál es tu Salomón? El mío se llama Central Baptist Church, español. Este es mi Salomón. Siete años estuve sin pararme en un púlpito, recibiendo disciplina del Señor por cuanto yo había fallado. Me tomó tiempo recibirla, aceptarla. Y este es mi Salomón. Lo que usted ve en esta iglesia es por la gracia de Dios derramada. Bendito Dios. No es fácil asumirlo. Hay otro segundo caso. El primero era el pecado con Betsabé. El segundo pecado que comete David es el censo que le hizo el pueblo. Quiso contar, Dios le había dicho que no contara, porque Dios quería que confiara en él. No importaba cuántos hombres tenía, la victoria era del Señor. Pues en Egipto no tuvieron que pelear. Dios los sacó con mano fuerte y poderosa. Pero David se envaneció un poco y quiso contar a ver cuánto era su ejército.
Y en el 2 de Samuel, capítulo 24, un poquito más adelante, si usted lo busca ahí, 2 de Samuel, capítulo 24. Su Biblia debe decir, David censa al pueblo. Del versículo 10 en adelante. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice, después que David hubo censado al pueblo, es decir, que lo había contado, le pesó en su corazón. Se dio cuenta que había hecho algo que no estaba correcto delante de Dios. Y dijo David a sus hombres, y dijo David a sus consejeros, y fue y se excusó, no. ¿A quién le dijo David? Y dijo David a Jehová, yo, un corazón conforme al de Dios, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Yo he pecado. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestros errores de esa forma? No es tan fácil. Yo soy pastor, mi hermano. Yo tengo gente bajo mí y tengo gente arriba de mí. Y es muy difícil la gente reconoce su error. Me da la excusa porque lo cometió, porque estaba cansado, porque esto, lo otro, pero al final nunca dice, no, ¿sabe qué? Es mi error. Muy pocas veces nosotros somos tan honestos, ¿sí? Porque pensamos que el ser honesto es mostrar debilidad. Pero cuando usted dice delante de Dios, yo he fallado, el Señor entonces te fortalece. Dijo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos este gran tesoro, pero en un vaso de barro, para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Un corazón conforme al de Dios es un corazón que se humilla y reconoce cuando se equivoca. Ahí es donde Dios bendice. Ahí es donde Dios derrama su gracia. Ahí es donde Dios te levanta. Ahí es donde Dios te dice, yo lo sé, como le dijo a Pedro. A Pedro, mire, Pedro había cometido un error gravísimo. Había negado al Señor con maldición. Y por allá se fue a pescar de nuevo. Y el Señor fue allí. Y Pedro lo reconoció. Pedro dijo, Señor, yo no te amo como dije. Pero Jesús le había mostrado que él lo conocía mejor que él mismo. Ahora Pedro sabía quién era él. Y cuando se dio cuenta quién era él, se humilló y dijo, no, yo no soy capaz de amarte como tú me pides, Señor. Mas sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ¿sabe qué? Vete y apacienta a mis corderos, porque el llamado que he hecho a tu vida es irrevocable, papá. Yo te sigo amando y te voy a levantar. Qué bueno lo que lo reconociste. Y aquí dice, versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, y dentro de David diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Es decir, como quiera David tenía que enfrentar una consecuencia. ¿Ok? Como quiera David tenía que enfrentar algo, porque si no se nos olvida. ¿Cuántos han caído de una bicicleta? ¿Cuántos se han pelado alguna vez? ¿A cuántos le han dado una pedrada en la cabeza? Yo tenía un amigo que no se recortaba bajito porque traía, allá le decimos tostones. Es decir, tenía tantas cicatrices, tanta pedrada y tantos golpes que se dio, que se le veían las manchitas y no se recortaba pegadito. Pero, ¿cuántos de nosotros no tenemos eso? Entonces, sabemos que tiene que haber algún tipo de consecuencia y de marca para que nos acordemos. Yo por ahí tengo unas cuantas por aquí. Mire, esta que tengo aquí, que ahora se me ve más porque me bajó un poquito el pelo. Era más o menos así de alto, quizás un poquito más. Y mi papá tenía unas cajas de herramientas puestas para que yo no me fuera. Yo era pequeño cuando eso, andaba en un carrito. Y mi papá no hizo más que quitar esa caja de herramientas para agarrar una herramienta y yo...
Me marcó. Y después yo miraba ese borde ahí y yo ni me paraba. Y era pequeño. Claro, ya no me duele, ¿verdad que no? Ya no duele. Pero me recuerdo. Las consecuencias que a veces el Señor deja, Él te va a sanar. Pero las deja para que te recuerdes. So you remember what happened. Y le dio a escoger. Tienes 3 opciones, mijo. ¿Okay? Estas son las 3 opciones. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, le dijo el profeta, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, un corazón conforme al de Dios. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. David lo que dijo, ¿sabe qué? Que Dios me discipline. La palabra de Dios dice que Dios azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Pero ¿sabe por qué? Lo hace porque nos ama. Y cuando somos sinceros, no es que nos vamos a quedar sin disciplina, es que la disciplina es con amor. Ninguna disciplina al presente, dice la Escritura, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Un corazón conforme al corazón de Dios dice, Señor, disciplíname tú. Yo me someto a tu disciplina. En Juan, capítulo 1, primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y a pesar que sabemos que Juan es un hombre que tiene un carácter, o que tenía un carácter al de Pedro, un hombre más pasible, es el que nos habla del amor. Usted lee el evangelio de Juan, es un evangelio que habla del amor de Dios y todo eso. También era un hombre que conocía la justicia y la rectitud de Dios. En el versículo 9 del primer capítulo de su primera carta dice, si confesamos nuestros ¿qué? Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Y dice, para librarnos. No, lea bien. No dice para librarnos, pues vamos a enfrentar algunas consecuencias, pero sí nos va a limpiar de la maldad. Un corazón conforme al del Señor entiende que es necesario que muchas veces haya una que otra consecuencia para que nos acordemos de la benevolencia de Dios. Cuando yo era muchacho, mi mamá tenía una varita. ¿Cuántos aquí en su casa tenían una varita? ¿Sí? Y sacaba la varita. Y una varita que ya venía con Bluetooth. Porque cuando la hacía así, hacía zoom, zoom, como las espadas de Star Wars. Ese zoom, zoom, era un recordatorio. Y después, porque hiciste lo malo. Mi mamá me odia. Me odiaba. Pero era necesario ponerme en el camino. El Señor no te odia. El Señor te ama. Un corazón conforme a Él entiende que voy a necesitar disciplina. Pero porque Él me ama. Es un corazón conforme al de Dios. Póngase en pie, mi querido hermano. Cuando David es sorprendido en su pecado, escribe un salmo. Salmo 51. Antes que nos vayamos, quiero leer un poco de este salmo, para que usted vea lo que es un corazón conforme al corazón de Dios. David, al contrario de Saúl, expresa lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, esta es la clave de este salmo, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Reconocemos las de nosotros? Para decir que tenemos un corazón conforme al de Dios, es necesario reconocer en qué punto estamos.
Y si hay algo que no está correcto, confesarlo delante del Señor. Escuche bien. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La palabra de Dios dice que cuando vayas a orar, te vayas y te encierres en tu aposento, y allí en tu aposento, en lo privado, busques a Dios. Y el Dios que te ve allí te recompensará en público. Si tú no quieres que tus errores sean exhibidos públicamente, confiésalos en la privacidad de tu cuarto con el Señor. Derrámate delante de Él. Ten un corazón conforme al de Él y acepta y sé íntegro. Dile, Señor, sabes que yo he fallado. Perdóname, levántame. Dame un corazón conforme al tuyo. Ya tú verás que el Dios que te está viendo allí, cuando salgas en público, te va a respaldar. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se secarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, escuche bien, un corazón limpio. Si hay algo que necesitamos, mi querido hermano, es un corazón que sea limpiado por nuestro Dios. No hay corazón conforme a Dios a menos que Él lo limpie. La pregunta es personal. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? En el corazón, donde nadie ve, donde no hay publicaciones de Facebook, donde no hay TikTok, videos de TikTok, donde no hay fotos de Instagram, donde nadie ve cómo está tu corazón. ¿Cómo está el nuestro? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que cuando hacemos eso, nos gozamos en la bendición de la salvación que hemos recibido. Hemos sido salvos para habitar con el Señor, pero en este proceso tenemos una relación con Él. Y nuestra salvación se disfruta desde acá. Y el gozo que da la salvación es algo inexplicable. Solamente el que la tiene sabe de lo que le estoy hablando. Porque nosotros reconocemos que un día se van a apagar las luces, se va a caer el telón de la vida terrenal, pero tenemos un gozo en nuestro corazón, porque el día que baje el telón aquí se subirán los cielos y nuestro Señor nos va a estar esperando con brazos abiertos y va a decir: ven, buen siervo y fiel, un corazón conforme al mío, ven. Esa es la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio no es que Dios te va a multiplicar y tú dale porque el Señor te va a dar. Sé un buen administrador y vas a tener. Sé responsable en tu trabajo y vas a prosperar. La promesa del Evangelio es que estamos perdidos, pero en Cristo hay salvación. Ese es el gozo que nos da el saber que le pertenecemos a Él. Y cuando tenemos un corazón conforme a Dios, nos podemos gozar de la salvación que Él nos ha dado. La Biblia nos dice que cuides tu salvación. Dice: ocúpate en tu salvación. Búsquelo. Ocúpate en tu salvación, en lo que Dios te ha dado. Y para eso necesitamos un corazón conforme a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana a ti damos toda gloria, honra y alabanza. Padre Santo, danos un corazón limpio, puro, conforme al tuyo, Señor. Enséñanos a amar tu disciplina y a glorificarte en medio de la tribulación. Enséñanos, Señor, a buscarte en lo íntimo. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor.
Padre, hemos pecado contra ti. Tú has remitido nuestro pecado. Señor, sabemos que lo has hecho, pero el confesarlo nos hace íntegros delante de ti. Aunque tú lo sepas, Señor, el confesarlo muestra la condición que tengo en mi corazón. Glorifícate en la vida de mis hermanos y en la mía propia. En el nombre de Cristo Jesús.